¿Cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias para valores agrupados? Utilizando el programa Excel. Para esto lo que vamos a realizar es enumerar los parámetros que van a formar parte de nuestra tabla de distribución de frecuencias, los cuales son número de datos, valor máximo, valor mínimo, rango, número de intervalos y la amplitud de clase. Para calcular el número de datos, lo que vamos a hacer es ingresar una función, colocando primero el signo igual, y la función que vamos a ingresar se llama contar. Vamos a abrir paréntesis y procedemos a seleccionar el rango de números que queremos calcular. Cerramos paréntesis, ponemos aceptar y el resultado será que tenemos 50 datos. Para calcular el valor máximo, lo que vamos a hacer es ingresar nuevamente una función, colocando el signo igual adelante. La función que vamos a buscar es el máximo. Colocamos max, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos, cerramos paréntesis, aceptar y como resultado obtenemos que el valor máximo es 84. Para calcular el valor mínimo, de igual manera vamos a utilizar una función. Colocamos el signo igual, escribimos min, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos. Cerramos paréntesis, aceptar y obtenemos como resultado 54. Ahora para calcular el rango lo que vamos a hacer es restar el valor máximo del valor mínimo, obteniendo como resultado que nuestro rango es 30. Ahora para calcular el número de intervalos lo que vamos a aplicar es la técnica de Sturger, que nos dice lo siguiente. El número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de nuestros datos, que en este caso es 50. Cerramos paréntesis de nuestra fórmula y obtenemos como resultado que el rango es de 6.6. Una vez que obtenemos el número de intervalos, vamos a proceder a calcular la amplitud de clase. Ponemos el signo igual y la amplitud de clase es igual al rango entre el número de intervalos. En nuestro caso sería 30 entre 6 intervalos y obtenemos como amplitud de clase 5. Una vez que tenemos todos nuestros parámetros calculados, lo que vamos a proceder es a realizar una tabla como la siguiente, en donde vamos a colocar todos nuestros datos. Ahora vamos a empezar diseñando los intervalos de nuestras clases. Para esto hacemos lo siguiente. Calculamos nuestro primer valor mínimo. En nuestro caso este valor es 54, pero para efectos de esta tabla procedemos a disminuir un número, en este caso sería con 53. Entre el 54 y el 53 tenemos una unidad de diferencia, la cual la vamos a colocar en la sección de la tabla que dice diferencia. Ahora continuamos con el cálculo del límite superior. Colocamos igual. El límite superior es igual a la suma del límite inferior más la amplitud de clase y obtenemos que nuestro límite superior es 58. Procedemos a calcular el segundo límite inferior. Colocamos igual, límite superior anterior, 58 más la diferencia que es 1. Por lo tanto, nuestro límite inferior es 59. Para el segundo límite superior colocamos igual, límite inferior que es 59 más la amplitud que es 5 y obtenemos como resultado 64. Para no demorarnos tanto en este procedimiento, lo que vamos a hacer es rastrar los datos. Para esto hacemos lo siguiente. Debemos mantener el valor absoluto de cada dato. Para esto hacemos lo siguiente. Seleccionamos F2 y luego F4 y ponemos editar. Seleccionamos aceptar y tenemos fijo o absoluto nuestro valor mínimo. Procedemos a hacer lo mismo con el límite superior. Ahora seleccionamos las dos celdas y procedemos a arrastrar hacia abajo y tenemos todos nuestros datos completos. Ahora vamos a calcular las marcas de nuestras clases. Colocamos igual y procedemos a hacer lo siguiente, considerando que la marca de clase es el promedio entre los dos límites y nuestra marca de clase es 55.5. Esta fórmula la aplicamos en todas las celdas, para lo cual solo arrastramos y tenemos todas nuestras marcas de clase. Ahora vamos a calcular nuestras frecuencias absolutas. Colocamos el signo igual
e insertamos una fórmula de estadística. Seleccionamos estadísticas y buscamos la opción frecuencia. La colocamos. En este momento lo que vamos a tener es un cuadro de diálogo que nos dice lo siguiente: inserte los datos de referencia. Damos un clic y seleccionamos los datos que corresponden a nuestro problema. Ahora colocamos los grupos de diferencia, los cuales corresponden a nuestros límites superiores que ya habíamos calculado previamente. Seleccionamos aceptar y ya tenemos calculado nuestra frecuencia absoluta. Procedemos a arrastrar la fórmula para que se completen todos nuestros casilleros con las frecuencias absolutas. Para comprobar que la frecuencia está correcta debemos sumar todos los datos y nos tiene que dar como nuestro número de datos. Aplicamos autosuma y obtenemos como resultado 47. Como podemos notar, esto no corresponde a nuestro número de datos, para lo cual vamos a realizar una corrección que la hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos todas las frecuencias absolutas y procedemos a convertirla en una matriz. Presionamos F2 para editar la fórmula. Ahora procedemos a presionar 3 teclas al mismo tiempo, las cuales son Control, Shift y Enter. Y nuestra matriz está corregida. Ahora podemos observar que la sumatoria de la frecuencia absoluta corresponde al número de datos, que en este caso es 50. Ahora procedemos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, para lo cual hacemos lo siguiente. Nuestra primera frecuencia absoluta acumulada es la misma que la frecuencia absoluta, en este es 2. La que sigue será el valor acumulado de la primera. A esto le sumamos la segunda frecuencia, que en este caso es 4. Se acumularon los dos valores y el resultado es 6. Una vez que tenemos la fórmula diseñada, procedemos a arrastrar para que se calculen todas nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Podemos observar que nuestra última frecuencia absoluta acumulada corresponde al número de datos. Con esto verificamos que el cálculo fue correcto. Ahora procedemos a calcular las frecuencias relativas. Recordemos que la frecuencia relativa es la división que hay entre la frecuencia absoluta entre el total de datos. Para conservar el valor absoluto de la celda, aplicamos la tecla F4 y aceptar. Ahora arrastramos hacia abajo y de esta manera calculamos todas las frecuencias relativas. Para comprobar si está bien el cálculo, debemos sumar todos los datos y obtener como resultado 1. Procedemos a calcular las frecuencias porcentuales. Colocamos la fórmula igual frecuencia relativa por 100. Aplastamos Enter y obtenemos nuestros porcentajes. Arrastramos nuestra fórmula para tener todos nuestros casilleros completos. ¿Cómo elaborar un gráfico circular? Para este tipo de gráficos lo que vamos a necesitar es la frecuencia relativa acumulada, que corresponden a los porcentajes. Una vez seleccionados todos estos datos, vamos a ir a la opción Insertar. Seleccionamos gráfico circular y aceptar. Se nos desplegará una gama intensa de opciones, las cuales nosotros debemos seleccionar acorde a nuestras conveniencias. Seleccionamos el diseño que queremos que tenga nuestro gráfico de pastel y en qué lugar se ubicará la leyenda o los porcentajes. ¿Cómo elaborar un histograma? Para realizar este tipo de gráfico, lo que vamos a necesitar es la columna NI, que corresponde a nuestra serie de datos. Una vez hecho esto, seleccionamos la opción Insertar y nos ubicamos en la opción que dice Columnas. Elegimos un tipo de gráfico de barras y Aceptar. En este momento obtendremos un gráfico de barras, pero lo que nosotros queremos es un histograma, el cual se caracteriza por tener las barras unidas entre sí. Para conseguir esto, nos colocamos sobre una de las barras, damos clic derecho y seleccionamos la opción Dar formato a serie de datos. Una vez hecho esto, se nos desplegará una pantalla en donde dice opciones de serie. Nos ubicamos en la opción ancho del intervalo y lo reducimos al 0%. Presionamos aceptar y nuestras barras estarán unidas formando así nuestro histograma.
Como podemos observar en el eje de las X, es decir, en la parte inferior de nuestro histograma, los datos no corresponden a los que deberían ser. En este caso, XY, que es el número de veces que se repite este dato. Para lograr que estos datos coincidan, lo que hacemos es seleccionar esta serie de datos en la parte inferior de nuestro histograma. Damos clic derecho y nos ubicamos en la opción Seleccionar datos. Aquí se nos desplegará una pantalla y vamos a seleccionar etiquetas del eje horizontal, editar. Una vez hecho esto, lo que hacemos es seleccionar los datos que se encuentran en la columna XY, aceptar y observamos que en nuestro histograma ya corresponden los datos que necesitábamos en el eje de las X y nuestro histograma está listo. ¿Cómo elaborar un polígono? Para realizar este tipo de gráficos, lo primero que debemos hacer es aumentar dos columnas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Esto lo hacemos con el propósito de que nuestro polígono se cierre. Una vez hecho esto, procedemos a seleccionar la siguiente columna, que corresponde a la columna NI, que son nuestra serie de datos. Una vez hecho esto, damos clic en la opción Insertar y seleccionamos un gráfico lineal con marcadores. Aceptar y obtenemos nuestro gráfico. Como podemos observar, obtenemos nuestro polígono, que está notablemente cerrado en la parte de adelante y en el último dato. Ahora bien, de igual manera podemos observar en la parte inferior en el eje de las X que los datos no corresponden. Seleccionamos estos datos y ubicamos la opción Seleccionar datos. En este momento se nos desplegará una pantalla. Seleccionamos la opción Etiquetas del eje horizontal y Editar. Seleccionamos los datos que corresponden a la columna XY, que son el número de veces que se repiten nuestros datos. Aceptar y los datos han sido cambiados. Para poder colocar el título de nuestro gráfico, nos ubicamos en la barra de herramientas del gráfico, en la parte de diseño de gráfico, y seleccionamos cualquiera de las opciones en donde podremos elegir en qué posición queremos que se ubique nuestra leyenda, y de ahí podremos editar el título de nuestro gráfico. ¿Cómo elaborar una ojiva? Para realizar este gráfico, los datos que vamos a necesitar corresponden a la columna NI, que son nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Una vez seleccionados estos datos, nos acercamos a la opción Insertar, selecciona Gráfico lineal con marcadores y obtenemos nuestra ojiva. Observamos que en la parte inferior en el eje de las X los datos no corresponden. Damos clic derecho, seleccionar datos, seleccionamos la opción Etiquetas del eje horizontal, editar, seleccionamos nuestros rangos, que en este caso corresponde al límite superior. Presionamos la tecla aceptar y en el eje de las X los datos corresponden ya a los datos que corresponden al límite superior, y de esta manera tenemos nuestra ojiva. De igual manera, para insertar el título nos vamos a la opción Herramientas de gráfico, en donde podemos seleccionar el tipo de leyenda en la posición que queremos que se ubique, y aquí podremos editar el título de nuestro gráfico. Medidas de tendencia central utilizando la herramienta informática Excel. Primero, media aritmética. Como sabemos, la media aritmética se divide en dos, la simple y la ponderada. Para obtener la media aritmética simple, debemos recalcar que es la suma total de todos los datos sobre el número de elementos. Para esto, vamos a proceder a realizar lo siguiente en Excel. Primero, debemos utilizar la función suma de todos los elementos, en este caso XY.
Así que ponemos igual, suma, seleccionamos y a este número, una vez ya seleccionado, le dividimos para 11, porque es el total del número que nosotros tenemos, es el total de nuestros elementos. Y como podemos ver, la media nos da 35. Esta es la media aritmética en nuestro ejemplo. A continuación, vamos a hablar sobre la media ponderada. La media ponderada es el número total de los datos sobre el número total de la muestra. Cabe recalcar que los datos que debemos obtener para realizar la media ponderada son diferentes. Para poder obtener estos datos debemos multiplicar xi, que serían nuestros datos, por ni, que es la frecuencia absoluta. Utilizamos la función de multiplicación de Excel, seleccionando estos dos datos y tenemos nuestros números. Para poder facilitarnos el trabajo, lo que tenemos que hacer es arrastrar los números. Una vez que tengamos los números ya completos, seleccionamos la función suma, es decir, ponemos igual, suma, seleccionamos nuestro rango, que vendría a ser xi por ni, cerramos paréntesis y dividimos para 58, que es el total de nuestra muestra. No es nuestro número de elementos, sino la muestra, es decir, a las personas a quienes encuestamos. Presionamos Enter y tenemos que la suma y tenemos que la media ponderada es igual a 34,569. Ahora la mediana. Cabe recalcar que la fórmula de la mediana es igual a m, que es igual a n más 1 sobre 2. N representa el total de los datos. Podemos sacarla de manera automática en Excel porque tiene una función que lo hace. Así que escribimos igual, seleccionamos la función mediana y seleccionamos los datos. En este caso, xi. Una vez seleccionados todos los datos, lo único que hacemos es presionar Enter y ahí tenemos que nuestra mediana es igual a 35. Pero ¿qué sucede si queremos que los datos sean más exactos? Para esto debemos entender que podemos aplicar una fórmula en la que dice que supera el 50%. Para esto realizamos lo siguiente. Simplemente aplicamos la fórmula mi es igual a li más n sobre 2 menos fa sobre nj por cj. Primero debemos extraer los datos de la línea de j. Los sacamos aparte y ahí nos preparamos para realizar nuestro reemplazo. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos abriendo tantos paréntesis como sea necesario para la cantidad de fórmulas que vamos a realizar. Del mismo modo, cuando queremos que le supere el 50%, lo único que aquí cambia es que se utiliza el límite superior, se resta y se cambia el dato de FA por FS. Así pues, de la siguiente manera, del mismo modo, encontramos nuestra línea de jotas sin ningún problema, extraemos los datos aparte para no confundirnos y procedemos a reemplazarlos, ¿sí? Abriendo tantos paréntesis como sea necesario. Presionamos Enter y tenemos nuestra respuesta. También podemos sacar la moda utilizando una fórmula, si queremos que los datos sean más precisos. Vendría a ser de la siguiente manera. MO es igual a LI más, abro paréntesis, NJ más 1 sobre NJ más 1 más NJ menos 1, cierro paréntesis, CJ. Muy bien. Para proceder, hacemos básicamente lo mismo que las anteriores veces. Seleccionamos nuestra línea de jotas, extraemos los datos y procedemos a reemplazar. Nos dice que es el límite inferior más, abrimos paréntesis, la cantidad de paréntesis que sea necesaria, en este caso 2 paréntesis. NJ más 1, que es 7, dividido para, abrimos paréntesis,
NJ más 1 más NJ menos 1. Cerramos los primeros paréntesis y los segundos paréntesis. Esta cantidad la multiplicamos por 5 y cerramos los paréntesis finales. Luego de esto presionamos Enter y tendremos nuestra fórmula ya aplicada correctamente. No se olviden de abrir tantos paréntesis como sean necesarios. Tenemos que nuestra moda es igual a 34,83. Este dato es mucho más preciso que el anterior. Los cuartiles. Podemos sacar cuartiles con datos simples o con datos acumulados. Para sacarlos con datos simples, Excel trae consigo una fórmula que nos ayuda. Simplemente escribimos igual cuartil, seleccionamos el rango de datos que queremos, ponemos punto y coma y escribimos el número 1 si es el primer cuartil, el número 2 si es el segundo y el 3 si es el tercero. Presionamos Enter y tenemos nuestros cuartiles extraídos correctamente. Cabe recalcar que esta fórmula solo funciona cuando los datos son simples, más no agrupados. Los cuartiles con datos agrupados. Para eso debemos aplicar la siguiente fórmula. Cuartil 1 es igual a LI más N sobre 4 menos FA dividido para NJ por CJ. Muy bien, para realizar esto debemos simplemente extraer la línea de J. En este caso nuestra línea de J va a ser el resultado de N sobre 4. En este ejemplo 14,5. Una vez encontrada la línea de J, procedemos a buscar los siguientes datos y reemplazamos en la fórmula, abriendo tantos paréntesis como sean necesarios para poder realizar la fórmula correctamente. Si un dato está mal escrito, nos saldrá un aviso diciéndonos que no coinciden los datos. No podremos sacar lo necesario. Una vez que tengamos los datos ya listos, presionamos Enter y tenemos que nuestro primer cuartil es 27,25. Para el segundo cuartil realizamos lo mismo, solo que en este caso nuestra línea de J cambia, porque la relación en la fórmula es igual a 2n sobre 4. Una vez realizado esto, extraemos los datos en otra parte y procedemos a reemplazar los datos de la fórmula. Presionamos Enter y tenemos que nuestra línea de J, que nuestro segundo cuartil es igual a 34,5. Como podemos ver, este dato es igual a la mediana. Esto quiere decir que nuestros cálculos están bien realizados. Y para realizar el tercer cuartil hacemos lo mismo. En este caso la relación sería 3n sobre 4 y nuestra línea de J sería 43,5. Extraemos los datos tranquilamente, reemplazamos los datos en nuestra fórmula, presionamos Enter y tenemos que nuestro tercer cuartil es de 41,75. Muchas gracias.